Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. La caída de la estrella por las bestias. ¿Qué le sucede a una criatura cuando su propósito muere? Esa pregunta. Esa vieja. Nunca las preguntas en voz alta como ¿por qué la guerra? ¿Por qué caen los ángeles? ¿O por qué nos dejó? Porque esas preguntas son para quienes aún creen que se les debe algo. La verdadera pregunta es esa, silenciosa y sofocante, que solo surge cuando el polvo se asienta y todo lo que queda es ceniza y silencio. ¿Qué hace un ser cuando todo lo que justificó su nacimiento ya no existe? ¿En qué se convierte? Cocabiel nació para arder con luz. Criado para penetrar y arder. Fue primero una espada, luego un alma. Desde la primera luz de su creación en el quinto cielo, la voluntad lo colocó donde la guerra acechaba, porque la guerra era donde Cocabiel veía la forma del orden. Nunca lloró al contemplar los campos de batalla. Nunca apartó la vista de las ruinas de las ciudades. Porque incluso en esos gritos de muerte y en los cadáveres enterrados bajo las torres derrumbadas, vio devoción. Objetivo. Una vez se arrodilló ante ese Dios porque creía en la lucha de la humanidad, y Cocabiel llevó esa creencia hasta los huesos como el fuego impregna el carbón. Cuando las guerras rugieron, cuando los herejes lloraron, cuando los humanos rezaron, sangraron y destrozaron la piel del mundo solo para demostrar su importancia, Cocabiel pensó que eso era sagrado, y permaneció con ellos con admiración. Ahora es fácil para los cobardes fingir que la gran guerra fue pura corrupción, locura y orgullo. Ocultan sus temblorosas espaldas tras máscaras de perdón y paz. Michael viste túnicas tan blancas que ciegan la vista, pero su silencio durante la batalla final aún resuena como un grito en la cabeza de Cocabiel. Azazel se esconde en laboratorios y aulas y lo llama progreso, atando un Sacred Gear a la muñeca de un adolescente para compensar siglos de promesas incumplidas. Se mienten a sí mismos, pero Cocabiel recuerda. Recuerda cómo se veían los cielos cuando el cielo ardía. Recuerda el momento en que el trono se quedó en silencio, cuando la última palabra de Dios resonó por las dimensiones y luego se detuvo. Recuerda estar de pie junto al cadáver destrozado de los 4 reyes del infierno y no sentir triunfo porque ya no significaba nada. El testamento se había ido. El sentido, robado. Dios murió. Cuando murió, Cocabiel lloró. Fue el fin de lo único que mantenía limpio su propósito. Sin Dios, la guerra dejó de ser santa. Se volvió aburrida y sucia. Disputas en la tierra. Los humanos dejaron de rezar con terror en sus corazones. Los ángeles dejaron de mandar. Incluso los demonios sangraron de confusión en lugar de odio. Todo perdió claridad. Azazel lo llama paz. Cocabiel lo llama traición. Cuando Azazel abandonó la guerra, Cocabiel no vio a un hombre que eligiera la misericordia. Vio a un cobarde que se apartaba del fuego en cuanto le exigía demasiado. En el momento en que dejó de ser un juego. Azazel habló de ciencia, dijo que los humanos tenían potencial y que la guerra solo engendra más odio. Pero Cocabiel aprendió de memoria que los humanos, que gritaban el nombre de su señor con la espada en la mano, que se enfrentaban a demonios el doble de grandes que ellos solo para demostrar su valía, los recordaba como dignos. Y cuando Azazel empezó a armar a niños con artefactos y a llamarlo iluminación, Cocabiel vio burla. Una burla a todo por lo que una vez lucharon. Michael era peor. El siempre puro y elegante primer hijo, sentado en silencio sobre las columnas blancas, observando cómo la humanidad se desintegraba bajo sus pies y ofreciendo solo bendiciones, sin castigo ni resistencia. Solo observaba y esperaba a que los pecadores volvieran a casa. Cocabiel no odiaba a Michael por ser mejor. Lo odiaba por rendirse. Por estar en el trono que su padre dejó vacío y elegir sonreír en lugar de liderar. Por lamentar a Dios sin hacer nada. Por dejar que los humanos olvidaran el juicio. Cocabiel ya no vive en el cielo. Y, siendo sincero, es consciente de que tampoco vive en Grigori. Existe fuera de ambos, en las grietas dejadas por la guerra de la que ya nadie quiere hablar. Tiene 5 pares de alas. Negras porque el cielo nunca volvió a iluminarlas. Su túnica, manchada y vieja, no soporta el peso de un propósito sagrado. Sus sombreras aún conservan las vetas doradas, no para la ceremonia, sino para imitar lo que una vez fue.
Deja que su cabello crezca salvajemente y sus orejas se ven afiladas porque ya no tiene nada de qué esconderse. Cocabiel se encuentra donde la luz sagrada se retiró hace mucho tiempo, y ahora solo ve debilidad. Los demonios se esconden tras contratos y tratados de paz. Los ángeles cantan nanas a un mundo que ya no los escucha. Los caídos construyeron refugios y tecnología como si nada de eso importara a los cadáveres que enterraban. Solo él recuerda verdaderamente cómo era el mundo. Solo él recuerda cómo gritaban los humanos bajo el verdadero cielo. Solo él recuerda lo hermosa que era la guerra cuando todavía significaba algo. Por eso está aquí ahora, eligiendo de nuevo su lugar en el tablero. Porque si no reinician la guerra, lo hará él. Porque si nadie vuelve a hacer temblar a la humanidad, lo hará él mismo. Porque si Dios está muerto, entonces alguien tiene que tomar su lugar. Ese alguien tiene que ser una criatura que nunca olvide para qué lo creó Dios. Ya se acercaba el atardecer cuando las nubes se abrieron lo suficiente para proyectar rayas anaranjadas sobre las partes superiores de los edificios. Salta y permanece en silencio sobre la pequeña estructura de 3 pisos, un sencillo edificio de oficinas enclavado entre tiendas de conveniencia y apartamentos destartalados en una zona tranquila de Kuo. Los humanos bajo tierra vivían con la misma lentitud con la que él se había familiarizado a lo largo de los siglos. Risas, pequeñas peleas, el parpadeo de las luces de los televisores en las ventanas, el vago ir y venir de las conversaciones, el zumbido de los motores de los coches al pasar por calles estrechas, un niño tirando de la falda de su madre mientras pide dulces en una máquina expendedora. Era un mundo ajeno a los recuerdos que él acarreaba. La ciudad desconocía los fuegos que una vez devoraron los cielos, ningún recuerdo de la sangre que los empapó, y ciertamente ningún reconocimiento del Dios al que aún rezaban ingenuamente cada domingo. Ruidoso, descarado, pero aún así vivo. No tenían idea de qué había sobre ellos, quién los observaba o qué podría traer la noche. Por un instante, Cocabiel se permitió olvidar el hedor de la traición y el ardor del pacifismo. Se permitió dejar de pensar en los Sacred Gears, la inmundicia de la política, el silencio del cielo, y simplemente observó a estos humanos mientras existían en su ignorante y frágil paz. Estos humanos ahora eran huérfanos, todos ellos, incluso si todavía no se habían dado cuenta de ello. Esa comprensión no fue lo que dolió a Cocabiel. Lo que le atormentaba la mente era lo poco que les importaba. Humanos que construyeron iglesias en su nombre con manos temblorosas y herramientas rotas, que clamaron en el suelo con las palmas ensangrentadas suplicando salvación, que marcharon a la batalla con su nombre grabado en sus escudos, que murieron creyendo ser amados. Esa fe, esa desesperación, esa esperanza pura, todo había desaparecido. Sabía que la verdad había sido ocultada. Miguel y los de su calaña habían mantenido viva la mentira, envolviendo al mundo en un frágil manto de esperanza y cielo, fingiendo que su padre aún estaba en el trono. Porque en el momento en que admitieran que él se había ido, en el momento en que la verdad se filtrara, todo el sistema colapsaría. Cocabiel apretó la mandíbula. Lo repugnante era que Michael sabía que esto sucedería. El arcángel eligió el engaño sobre la verdad, la paz sobre la justicia, el estancamiento sobre la revelación. Otros no eran mejores, fingiendo defender el conocimiento y el progreso, mientras se negaban a usarlo para lo que realmente importaba. Cocabiel volvió a mirar hacia abajo. El sol casi se había ocultado tras los tejados, oscureciéndose lo suficiente como para proyectar una profunda sombra sobre la calle. Esta noche sería el comienzo. Los herederos de Gremor y Citri disfrutaban de su tiempo en las tierras de Kuo. Herederas de demonios consentidas, mimadas por sus clanes, bañadas por el prestigio de sus antepasados. Una estaba obsesionada con las partidas de ajedrez y el sentimentalismo, la otra con la estructura, el legado y el control. Ambas eran débiles, ambas símbolos de la nueva paz, y ambas eran producto de aquel patético tratado que sus antepasados firmaron tras la muerte de Dios. Ese tratado, ese maldito compromiso, había convertido el campo de batalla en una mesa de negociaciones y había sustituido las espadas por la política. Su mano se deslizó entre los pliegues de su túnica, sintiendo el pulso familiar de los fragmentos robados de Excalibur. 3 de ellos. Arrancados de la iglesia, arrancados de las bóvedas donde los necios intentaron encerrar un poder que ya no comprendían. Valper Galilei había sido útil.
También el humano, Fred. Demente, roto, pero útil. Eso era lo que pasaba con la basura humana. Eran lo suficientemente impredecibles como para cumplir un propósito, incluso si no sobrevivían para llevarlo a cabo. Esta noche, esas espadas volverían a probar la sangre del diablo. Que Michael guarde silencio. Que Azazel siga enfrascado en su caja de juguetes. Cocabiel devolvería el fuego al cielo. Obligaría a las facciones a dejar de esconderse tras tratados y a afrontar la verdad de lo que eran. Ángeles. Demonios. Caídos. No eran políticos. Eran armas. Soldados. Criaturas forjadas en el fuego del conflicto. La paz los había ablandado. La guerra los fortalecería de nuevo. Sus alas revolotearon una vez. El viento le rozó la cara, trayendo consigo el aroma del aire vespertino de la ciudad. En algún lugar abajo, sonó una campana al abrirse la puerta de una pequeña tienda. Los humanos no tenían ni idea de que su cielo estaba a punto de abrirse de nuevo. No sabían que la Segunda Gran Guerra ya había comenzado en el momento en que robó las espadas y pisó el suelo de esta ciudad. Dirigió su mirada hacia el distante campus de la Academia Quo, oculto más allá del horizonte. La chica Gremory moriría primero. Luego Citri. Que sus clanes aullaran. Que los demonios se enfurecieran. Todo ardería. Todo ardería. Acababa de darse la vuelta, con las alas ya medio desplegadas con la intención de regresar a la pequeña azotea que había reclamado para sí, cuando sus oídos captaron una voz lejana, que venía de las sombras de un callejón justo debajo del borde del edificio. Hizo una pausa. La voz en sí no era nada importante. Fue el nombre lo que le hizo detenerse. Rainaré. Era uno de los humanos, no, 3. Un hombre y 2 mujeres, de pie en medio de una calle que debería estar vacía a esa hora, con el sol asomándose en el horizonte. El nombre de Rainaré se mencionó de nuevo, y no había ninguna duda. No había tenido noticias de esa pequeña basura en casi una semana. La habían enviado con Donasek, Mittelt y Kalawarner para asegurar un punto de entrada cerca de la vieja iglesia, pero su contacto se perdió la 6ª noche. Pensó que simplemente había fracasado en su tarea y había muerto en una patética pelea. Pero ahora, 3 seres desconocidos lanzaban su nombre como si fuera asunto suyo. No le gustaba que lo mantuvieran a oscuras. Eso solo fue suficiente para hacerle cambiar de rumbo. Al descender, el viento onduló y esparció papeles sueltos y envoltorios de plástico como basura antes de una tormenta, sin siquiera intentar ocultar su llegada. Quería que lo vieran venir. En cuanto aterrizó con un fuerte estruendo de pavimento agrietado bajo sus botas, se irguió y observó al trío. Por un momento, pensó que había cometido un error. No solía estar tan desorientado, y sin embargo, la presión de estos 3, no estaba bien. No parecían gran cosa. Uno era un joven con ropa de calle informal, las manos metidas en los bolsillos y con aspecto de no haber dormido en días, con el rostro cubierto de glifos. Sus ojos tenían esa mirada apagada y desinteresada que le recordaba la escoria de los callejones del inframundo. La segunda era una mujer de cabello rosa, con un perfume formal adherido a ella con un aroma que no podía identificar, sonriendo de esa manera barata que la mayoría de los demonios hacían cuando querían engañar a alguien. Parecía del tipo que jugaba la estafa a largo plazo. La última era más alta que los demás, vestida con algo fuera de lugar. Un vestido amarillo destinado a los domingos, usado como si fuera una armadura. Su rostro era frío, la barbilla ligeramente levantada en esa quietud arrogante que solo veía en aquellos que no tenían nada más que demostrar. Pero era la presencia, fuerza, profundo, encadenado como un abismo. Un poder que no debería andar disfrazado de humano y sin embargo se encontraba bajo su piel como un monstruo enjaulado que les roía las costillas. Sus ojos se entrecerraron al instante. Sus alas se desplegaron de nuevo. No eran humanas. Se escondían tras magia, ilusiones tan débiles que podían engañar a los insectos, pero no a él. Habla. Mencionaste a Rainaré. ¿Qué sabes de ella? Preguntó Cocabiel. El joven ni siquiera levantó la cabeza, simplemente puso los ojos en blanco, mirando a Cocabiel, con un suspiro que sonaba completamente aburrido. Vaya. Así que tú eres Cocabiel, dijo con voz áspera y seca. No esperaba que fueras de los que se dejan vencer por un simple nombre.
¿Así es como diriges a tu ejército con tanta paranoia? A Cocabiel no le gustó el tono. Dio un paso adelante, lo justo para proyectar una larga sombra sobre los tres. Preguntaré de nuevo. ¿Dónde está Rainaré? La mujer de cabello rosa soltó una risita. El sonido fue breve, cruel y condescendiente. Sigues pensando como alguien a quien le quedan subordinados. ¡Qué gracioso! ¿De verdad no has oído nada en estos últimos 6 días? Su tono cambió ligeramente, falsamente inocente. Entró en una casa donde no debía. Leímos su mente, lo vimos todo. Todo el lamentable escuadrón. Y ese plan tuyo es tan sutil como un incendio de basura en una catedral. Eso captó la atención de Cocabiel. Sus ojos se movieron rápidamente entre ellos. Tú viste sus recuerdos. Toda la pieza temblorosa, las comisuras de sus labios se crisparon. No te preocupes, está viva. Técnicamente. Se está recuperando. Algunos la llamarían catatónica. Fue entonces cuando la otra finalmente habló. Entró en un lugar que no era suyo. Así que la capturamos. Tus otros pequeños seguidores no sobrevivieron. No nos servían de nada. Levantó una ceja. ¿Los mataste? ¿Por qué no lo haría? Angra se rascó la nuca y se encogió de hombros. Ni siquiera fue una pelea. Fue más bien una limpieza de calles. Entraron ruidosamente, murieron aún más ruidosamente, y no aprendieron nada entretanto. Su mirada de repente se centró, ligeramente más aguda que antes. Planeas iniciar una guerra, ¿verdad? Algo sobre matar a los herederos Gremori y Citri, para forzar una respuesta de las otras facciones, tal vez para que los ángeles y demonios arrojen sus ejércitos de vuelta al abismo. Esa es la idea. El cuerpo de Cocabiel se puso rígido. Entrecerró los ojos y su voz perdió todo rastro de burla. ¿Cómo lo sabes? El chico no respondió de inmediato. Se bajó las mangas y se miró las manos, como si se estuviera revisando las uñas, mirando algo más, aunque Cocabiel podía ver glifos brillando tenuemente sobre su piel formando extraños patrones. Levantó la cabeza, y su sonrisa era fea y despectiva. ¿Te crees listo? Como si este plan fuera original. Matar a unos cuantos mocosos y ver cómo el mundo se convierte en humo. He visto ese pensamiento en la cabeza de tantos cadáveres putrefactos que he perdido la cuenta. ¿Quieres revivir los días de gloria, teñir el cielo de rojo con alas y espadas, y demostrar que tu pequeña especie es la más fuerte? ¿De verdad crees que la guerra te purifica? ¿Qué vas a...? La pregunta cayó en el silencio. Fue ignorada por completo. La voz de Draco interrumpió a continuación. Afirmas que la guerra elevará el estatus de los caídos y crees que la violencia obligará a las 3 facciones a la batalla de nuevo. Tu error fue no haber calculado nada sobre la magnitud del cambio, la alteración del orden global ni el colapso demográfico que seguiría. No hay ningún beneficio estratégico salvo la satisfacción emocional. Persigues la destrucción como un animal aburrido. No te importan la estructura, la jerarquía ni la estabilidad. Anhelas el fuego, aunque queme tu propio nido. Cocabiel frunció el ceño. Asumes que me importa la estabilidad humana. Su orden. Viven a ciegas bajo un cielo cuyo Dios ha muerto, cuyos ángeles se han convertido en guardianes de mentiras. Merecen ser quemados por olvidar su lugar. Las 3 bestias se pusieron rígidas y se quedaron en silencio de repente. Sin que los caídos lo supieran, la información sobre el estado de Dios finalmente les había dado respuestas. Sin embargo, Angra negó con la cabeza con ironía. ¿Acaso los humanos saben de eso? ¿Crees que tu pequeña guerra les enseñaría algo? Morirían sin saber por qué. Tu público objetivo ni siquiera vivirá lo suficiente como para indignarse. Llamaste a esto una rebelión justa, cuando no es más que una rabieta. Cocabiel apretó los puños. Ah, ¿y crees que necesito tu aprobación? Koyanskaya ladeó la cabeza con desdén. No. Pero necesitamos saber si debemos limpiar tu desastre pronto o esperar a que arruine algo importante. Me da igual a quién mates, cariño. Pero si tu afición empieza a afectar nuestro negocio, lo enterraremos contigo. No respondiste a mi pregunta, Siseo Cocabiel. ¿Quién eres? ¿De qué facción eres? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta otra vez.
No tenían intención de darle eso. Podía ver en sus ojos que no le temían. Ni siquiera habían sacado armas ni tomado posiciones. Lo miraban con la calma de depredadores superiores que observan el ladrido de un animal más pequeño. Una indiferencia. Si tu guerra comienza, no llegarás al segundo día, dijo Draco. Cocabiel se quedó boquiabierto, inseguro de si era una amenaza, una promesa o un pronóstico. Se dio cuenta de que lo habían intimidado. Él. Cocabiel, el ángel caído de la estrella de la mañana. Él. Presencia asfixiante. No se había desatado, pero se filtraba por las grietas de sus disfraces como el calor de un horno. Miraba fijamente a quienes no se preocupaban por sus ambiciones. Apretó los dientes y mantuvo la postura erguida. No se dejaría sermonear por monstruos que se escondían tras ilusiones. Tenía una misión, una causa. Haría que todos recordaran la gloria de los ángeles caídos. No se dio cuenta, pero ya había empezado a retroceder. Un cráter de asfalto fragmentado y tuberías de alcantarillado destrozadas explotó bajo Cocabiel, quien se lanzó al aire. Un coche averiado, estacionado sin saberlo demasiado cerca del epicentro, dio 2 vueltas de campana antes de derrapar por la calle. Las farolas se doblaron en reversa por el contragolpe, y los escaparates de las tiendas volaron por los aires por la onda expansiva que siguió a su repentina aceleración. No necesitó tiempo para procesar quiénes eran estos 3. Ya había aceptado, con un instinto curtido en la guerra y agudizado durante miles de años, que no eran demonios disfrazados ni unos mocosos del panteón oriental que se colaban en su territorio. Estos 3 eran peores. Lanzó una lluvia de lanzas de luz concentradas en más de una docena en un segundo, y más inmediatamente después. El pavimento circundante se derritió por el intenso calor. Todo en un radio de 40 metros alrededor de la zona de impacto se agrietó como piel seca, con postes de teléfono partiéndose por la mitad y desmoronándose. La luz llovía desde arriba y salía disparada de sus palmas simultáneamente. Su cuerpo se movía demasiado rápido para que los ojos humanos, o incluso los de un ser sobrenatural promedio, pudieran seguirlo. Los 3 se separaron, ampliando la distancia sin esfuerzo. Cocabiel no se engañaba. En cuanto sintió esa asfixiante presión espiritual, lo comprendió. Esta no era una pelea limpia. Estos 3 no representaban nada. Eso solo los hacía más amenazantes que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado, y no importaba. Había elegido el momento. Ya tenía la mano jugada y ahora tenía que aprovecharla. No había vuelta atrás en esta confrontación. Hacía siglos que no sentía tanta sangre en la cabeza. El chico fue el primero en apuntarle. Cocabiel entrecerró ambas manos como si apuntara con una ballesta, y todo su torso crepitó con una luz blanca condensada que pulsaba con un voltaje letal. Angra ni siquiera se movió, solo ladeó un poco la cabeza, con un pie ligeramente detrás del otro en una postura exageradamente lenta. Cocabiel disparó sin demora. El aire se partió con un aullido, y el rayo impactó contra el hormigón bajo los pies de Angra, sin rozarlo, sino desgarrando los cimientos como un soplete fundiendo metal. La explosión atravesó el aire con una detonación como la de un camión cisterna al estallar. El hormigón se partió en pedazos, un poste de luz salió disparado hacia el cielo como un misil, y una caja de herramientas explotó por la retroalimentación. ¿De verdad quieres bailar con alguien cuya vida entera es un informe de trauma andante? Creía que los de tu especie habían evolucionado más allá de perseguir el suicidio. Angra apareció detrás de él en medio de la detonación, con el cuerpo ileso y la voz plana y despectiva. Cocabiel giró, y un ala con plumas de acero cortó el aire como una guillotina. Las plumas se expandieron en pleno movimiento, formando docenas de cuchillas brillantes que silbaban con filos mortales. Angra se agachó con indiferencia, y una de las cuchillas le rozó el hombro. Salpicó sangre, pero no le importó. La miró y rió. «Me has dado. ¿Ese fue tu golpe final? ¿Debería caer ya o hay otro espectáculo de luces preparado?» La respuesta no fue una burla al orgullo de Cocabiel. Fue un blanco rojo que brillaba en su mente. El ángel caído rugió, una voz de agitación que fue más profunda que el momento y el insulto. Era la rabia de alguien que nunca olvidó la humillación de que Azazel le dijera que no, la humillación de que le dijeran que la paz era mejor opción que la guerra.
Esa emoción cruda y amarga estalló de nuevo mientras se lanzaba hacia adelante, estrellándose contra Angra con un puño envuelto en luz pura, atravesándolo a través de una pared sólida. La estructura explotó al impactar, y 2 edificios se derrumbaron por el impacto. Las varillas de refuerzo se retorcieron y quedaron colgando como vainas cortadas, y una boca de incendio cercana explotó, rociando agua violentamente sobre los escombros en llamas. Pero Angra no había terminado. Los escombros se movieron y Cocabiel retrocedió, solo para que las ruinas explotaran desde adentro. Angra permaneció allí, sin un solo moretón a la vista, pero aún con esa expresión altiva y entrecerrada, como si el mundo le debiera una razón para preocuparse. La mano de Cocabiel se apretó con más fuerza. Sus ataques podían aniquilar a los demonios de rango medio. Sobrevivió a la Gran Guerra por una razón. No sobrevivió porque huyó, sino porque quemó a todos los que tenía delante. Pero nada de eso importaba. La diferencia aquí no estaba en números. Estaba en escala. Como intentar hervir un océano con un puñado de carbón. La mujer de amarillo caminaba con total indiferencia. Cocabiel la asestó con otra lanza, esta tan densa que dejó una estela blanca en el cielo. Draco levantó una mano y la apartó como si se quitara una pelusa de la manga, pero la lanza impactó contra un edificio que estaba detrás de ella, vaporizándolo en una ráfaga blanca cegadora que redujo 6 pisos a cenizas en menos de 2 segundos. El metal se deformó por el calor y toda la estructura se derrumbó con un estruendo de escombros. Sus ojos rojos se fijaron en Cocabiel. Eres un derrochador. Te mueves a ciegas en busca de una guerra que a nadie le importa, je. Cocabiel apretó los dientes, con la sangre goteando de su boca mientras cargaba de nuevo, blandiendo su espada en un arco enorme. Se estrelló contra una delgada pared transparente de energía dracónica que, más que absorber el impacto, lo rechazó. La fuerza de la colisión aún partió la carretera. Los árboles del parque fueron arrancados de raíz, el hormigón se desgarró en enormes losas y los coches aparcados volaron por los aires. Draco respondió con una patada de talón al torso de Cocabiel. No fue rápida, pero en el instante en que impactó, Cocabiel salió despedido como un proyectil, destrozando 4 estructuras en línea recta. La cuarta se derrumbó, llenando el cielo de polvo. Aún así, se levantó, tosiendo, riendo, ensangrentado y sonriendo. El edificio anterior desapareció de repente. Angra parpadeó y, efectivamente, la infraestructura no estaba allí. Los escombros crujían bajo el viento abrasador. La mitad del bloque residencial quedó envuelta en una cúpula de luz cegadora. Cocabiel, de repente, levantó los brazos al cielo y rió mientras liberaba suficiente luz como para derretir hileras enteras de infraestructura urbana en escoria de hierro deformada. Los gritos humanos estallaron en cuanto el resplandor rozó el pavimento. Los cristales se hicieron añicos en las casas, lejos del epicentro, y los supervivientes que se arrastraban entre los escombros se encontraron tosiendo sangre o gritando sobre su piel hinchada. La sonrisa de Cocabiel se profundizó al notar que el silencio reemplazaba el ruido. Dioses con máscaras de animales, me pregunto. La boca de Cocabiel emitió un gruñido grave mientras descendía, flotando sobre lo que quedaba de la antigua posición de Angra y Draco. Sus alas esparcían chispas con cada aleteo que lanzaba rayos de luz contra cualquier estructura que tuviera la audacia de seguir en pie. Ya no le importaba dónde estaba Angra. Solo quería golpear algo hasta que explotara. Angra se había movido con una postura relajada. El calor de la destrucción del ángel caído pasó lo suficientemente cerca como para chamuscarle la camisa por el borde, pero no lo quemó. Ver morir a humanos de esa manera no le había sentado bien. No sabía por qué, y eso le molestaba más que la destrucción en sí. El lapso del momento permitió que Cocabiel lo alcanzara. La espada cayó desde arriba. Angra no se giró mientras levantaba un brazo y daba un golpe hacia atrás. El contacto sonó como un chasquido húmedo, no por la potencia del golpe, sino por lo que vino después. El rostro de Cocabiel se congeló a punto de gruñir. Su espada falló por centímetros. Fue una lástima que su mente ignorante no registrara el siguiente paso. En ese segundo de contacto, la piel maldita de Angra arrastró a Cocabiel a través de visiones que no estaba preparado para recibir. Los hombres entierran a sus hijos por oro. Las mujeres se arrodillan bajo los puños bendecidos por los sacerdotes.
Niños vendidos por cadenas. La profunda traición entre amigos. Reinos conquistados por esclavos. Imperios construidos sobre el genocidio. Cada momento fue claro acerca de la confusión personal y real del sufrimiento. Coca-Biel se tambaleó hacia atrás, rugiendo mientras se agarraba la cara. Sus alas se desplegaron, intentando proteger su mente más que su cuerpo. Era rabia. Rabia pura y agudizada por lo que acababa de ver. Mancillaba su fe en el concepto de la guerra. Hacía que sus ideales parecieran forjados. Lo odiaba. Antes de que pudiera recuperarse, Draco se estrelló contra él con llamas que distorsionaron el aire en formas irreconocibles. Las dos alas inferiores de Coca-Biel se quemaron hasta convertirse en cenizas agrietadas al estrellarse contra 5 estructuras de hormigón en menos de 5 segundos. Una era un estacionamiento reforzado que se desmoronó instantáneamente por el peso de sus cuerpos al chocar contra su columna vertebral. Saltaron chispas. Se incendiaron tuberías de gas. Más humanos murieron. Varias manzanas se quedaron sin electricidad. La ciudad parecía enferma, sangrando fuego y humo por una docena de arterias desgarradas. Draco no lo dejó escapar. Sus golpes eran impulsados por la necesidad. Ardía porque la presencia del enemigo exigía destrucción, no porque la disfrutara. Nunca lo hizo. Luchar era repugnante. Pero negarse a eliminar lo que no debería existir era peor. Pareces estar orgulloso de la inmundicia que representas, dijo, dándole un codazo en las costillas tan fuerte que le hizo temblar el cuerpo. Le clavó la rodilla en el pecho. Le destrozó la mandíbula con el pie. No se detuvo a comentar nada más. Caer. Coca-Biel respondió con un gruñido y extendió sus alas. Cada par expulsó cientos de plumas ultraligeras que impactaron contra las paredes y las calles cercanas derrumbadas. El ataque no estaba dirigido a ella, sino a quitársela de encima. Distraerla. Herir todo a su alrededor para que se viera obligada a preocuparse. Ella recibió el daño y siguió avanzando. Su piel se quebró. Su vestido ya estaba carbonizado. Su cabello estaba manchado de ceniza. Su silencio hizo que la atmósfera se sintiera más pesada. Coca-Biel logró hundir uno de sus sables forjados con luz en su abdomen, pero su mano aplastó la empuñadura antes de que él pudiera hundirla más, y la hoja se quebró como cristal bajo la presión. El suelo bajo su lucha se había hundido, y la mitad de la calle se derrumbó. Varias líneas de metro se desplomaron por el terremoto. Los incendios se propagaron bajo tierra. La infraestructura tardaría años en recuperarse, pero nadie aquí podría contar esa historia. La gente había muerto demasiado rápido. Niños, ancianos, oficiales y civiles se habían evaporado en la luz, sepultados en llamas o aplastados por los escombros. Sin previo aviso. Sin piedad. Coca-Biel disfrutaba de este campo de batalla. Era lo que anhelaba. Tosió sangre cuando Draco le golpeó el diafragma con el talón. No parecía contenta ni aburrida. Parecía fría. Angra apareció al borde de una estructura derrumbada, sentada con las piernas cruzadas sobre los restos de una furgoneta medio derretida. Te estás esforzando demasiado. Podías pelear. Draco no respondió. Ella aplastó la muñeca de Coca-Biel con su bota y le atravesó el muslo izquierdo con su propia espada. Él aulló. Solo digo, continuó Angra, observando las nubes que se arremolinaban sobre el caos. Es impresionante que siga luchando, incluso después de eso. El tipo es una cucaracha. Una cucaracha estúpida, suicida, demente y con ansias de batalla. Pero una cucaracha. La mirada de Coca-Biel volvió a dirigirse a Angra. Su expresión había cambiado. Ahora había miedo en ella. Miedo a la impotencia. Sabía que algún día moriría. Pero siempre imaginó que sería después de una batalla gloriosa donde sus enemigos sangrarían igual. No imaginó ser convertido en un saco de boxeo por cosas que ni siquiera entendía, aunque aún no estaba muerto. Explotó hacia afuera en un último estallido de luz, formando espadas en ambas manos y cargó contra Draco sin dudarlo. Su boca goteaba sangre, sus alas rotas e inútiles, gritando como un fanático en celo. Draco lo encontró en el aire y atrapó su espada con las manos desnudas. Al instante siguiente, Coca-Biel se encontró de repente entre los escombros.
Se abrió paso entre los escombros del edificio, mientras el hormigón se agrietaba bajo sus botas al avanzar. Su pecho subía y bajaba de furia desenfrenada. Su rostro magullado era un revoltijo de polvo, sangre seca y piel agrietada. Los ojos rojos de Draco seguían cada contracción del cuerpo de Cocabiel, calculando mentalmente los vectores, la velocidad del movimiento de las alas, comprobando el ángulo de rotación de sus hombros. Estaba a punto de despegar. Ya estaba haciendo vibrar el aire alrededor de sus alas con la frecuencia de un salto de aceleración basado en la luz. Ella ya había lidiado con esto antes. No se desvanecería al instante. Había un retraso microscópico, un cambio fraccional en su temperatura corporal al hacerlo, uno que un ser normal no percibiría. Ella desapareció de su lugar antes de que sus alas batieran una sola vez. En el instante siguiente, su puño chocó contra su mandíbula, arrastrando el resto de su cuerpo contra 3 autos vacíos estacionados a un lado de la carretera. Sus capós se doblaron como papel mientras su cuerpo los atravesaba. Hubo un leve chirrido de metal, algunas chispas. Los autos se incendiaron detrás de él cuando sus plumas de acero perdieron el control y se expandieron hacia afuera. En el momento en que dejó de derrapar por el pavimento, saltó sin dudarlo, se lanzó al aire, sin importarle si su cara sangraba o si 3 de sus plumas se desprendieron por el impacto. Arqueó la espalda en pleno vuelo y gritó el conjuro al cielo en enoquiano, su voz resonando como campanas rotas, una lengua muerta que cobraba aliento gracias a la rabia y la desesperación. Sobre él, se formó una luz. Saturada, estratificada. Un rayo rojo intenso se entrelazaba con la espiral de la lanza, y su masa seguía creciendo, formando una figura mucho más grande que todo el complejo de la Academia Quo. No era elegante, no tenía la geometría pulcra de la magia que antaño usaban los ángeles. Estaba distorsionada. La lanza vibraba como si no quisiera existir, y eso solo hizo que las nubes sobre Quo se desprendieran en fragmentos circulares, exponiendo la luz solar intensa que no debería haber llegado a esta parte de Japón a esas horas. Angra observa esto desde el suelo, con una mano en el bolsillo y un pie, pisando distraídamente los fragmentos de pavimento roto. Levantó la vista. El cielo se estaba desgarrando como si alguien estuviera tallando la atmósfera con un cuchillo. Se frotó el rabillo del ojo y chasqueó la lengua. Este tipo realmente no sabe cuándo rendirse. Honestamente, es un poco triste. Suena irritado. Su brazo se movió sin mucha ceremonia. Sin cambios de presión ni emisión de energía visibles. Una espada demoníaca sin nombre se formó en plena caída del cielo hacia su palma. Solo con intención de cortar, de esas que no importan la especie, ni los años de guerra que hayas sobrevivido. La lanzó hacia arriba sin alinear el hombro ni girar el torso. Un lanzamiento perezoso. Directo, nada espectacular. Hubo una picadura caliente. La mente de Cocabiel lo procesó más lentamente que sus nervios. Cocabiel no la vio hasta que le atravesó el brazo. La extremidad ya no estaba unida a su hombro. Giraba en el aire, con la sangre formando un arco a su alrededor como una cinta. Ni siquiera vio la hoja. Simplemente había ocurrido. Cayó, aún crepitando con la energía luminosa residual, antes de que la lanza pudiera estabilizarse por completo. En cuanto Cocabiel perdió el equilibrio, Draco volvió a lanzarse. El impacto provocó una onda expansiva en todas direcciones, destrozando todas las ventanas restantes en un radio de 5 manzanas, derribando farolas y rompiendo cables eléctricos, que chisporroteaban y chisporroteaban por el suelo como serpientes. La lanza que se partió por la mitad, al tambalearse el foco que la cubría. Expulsó luz de su centro y explotó en el aire. La presión bruta derritió la capa superior de una docena de tejados alrededor de Quo. La explosión fue suficiente para destrozar todo el horizonte, y aunque no impactó directamente contra el suelo, la fuerza de la conmoción por sí sola destruyó un estacionamiento lleno de autobuses escolares. La dragona tirana, sin un solo cambio de expresión, atravesó la nube de humo con las manos extendidas como garras y derribó a Cocabiel. Su cuerpo chocó contra la pared de una tienda. El lateral, el que aún tenía electricidad, así que el letrero parpadeó una vez al explotar tras él, incrustando vidrio fluorescente en sus alas. El edificio se deformó hacia adentro como una lata, antes de desplomarse completamente hacia adelante.
Un estallido de fuego brotó de las ventanas, iluminando el cuerpo retorcido de Cocabiel mientras intentaba salir de los escombros con el brazo que le quedaba. Su cuerpo se estremeció. No pudo gritar porque el aire en sus pulmones se negaba a circular. Esta fue una ejecución brutal al estilo romano. Draco lo miró como si fuera un animal podrido que hubiera entrado en un templo. Sus dedos se curvaron, probando si intentaría moverse de nuevo. Angra se colocó detrás de ella mientras él hacía girar con indiferencia otra espada que aún no había sido lanzada. Su voz carecía por completo de compasión. Para alguien que sobrevivió a la masacre de allá arriba, eres realmente decepcionante. ¡Qué palabrería! Se rascó el cuello y luego suspiró. Supongo que no. La calle donde estaba incrustado Cocabiel empezó a derrumbarse a su alrededor. El calor de la explosión anterior había desestabilizado las tuberías de gas que había debajo. Un temblor inesperado bastó. La tierra se partió, las llamas estallaron y el metal retorcido bajo el hormigón se dobló hacia adentro. Se oyeron gritos desde una entrada cercana al metro, que se había derrumbado por el impacto. Podía oír sirenas a lo lejos, pero el sonido del fuego y la piedra al romperse las acallaba. Cocabiel tosió sangre. Tenía la visión doble. Intentó levantarse. Draco le levantó el pie, lenta y deliberadamente. No se apresuraba. Entonces sonó el disparo. Una bala le alcanzó por encima de la ceja. Draco parpadeó cuando sintió líquido en su cara y se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano. Miró el cadáver caído con disgusto. Esto es lo que le pasa después de verse obligada a ensuciarse las manos por alguien inferior a sus estándares. El ángel caído de Estrella de la Mañana murió antes de poder gritar, y eso fue molesto. Ni siquiera dijo una última palabra. Irrespetuoso, insolente y, sobre todo, inútil. Angra caminó lentamente hacia su lado y se agachó junto a la cabeza de Cocabiel y la tocó una vez con su dedo índice. De verdad creía que tenía una oportunidad. Se limpia la sangre del nudillo, la salpicadura carmesí salpica el pavimento agrietado como otra capa de suciedad sobre los escombros. Imagina la decepción, 5000 años guardando rencor solo para ser cubierto como un perro con sarna. Draco no le hizo caso a su comentario. Su expresión permaneció inalterada mientras tiraba del cuerpo de Cocabiel por un tobillo, sin importarle que los restos temblorosos de los huesos rotos del ala rasparan el suelo con cada lento golpe. Debería ser diseccionado y catalogado para que conste. Podemos tirar lo que quede a los perros una vez que Bestia primero esté terminada. Angra se quedó de pie, mirándola arrastrar el cadáver por la intersección agrietada sin ninguna gracia. ¿Vas a arrancarle la médula espinal como a un lomo de libro y esperar que Coesía lo ordene alfabéticamente? Lo hará si quiere conservar su laboratorio. El tono de Draco era seco. Ella no miró atrás. Un trabajo que vale la pena hacer es uno que vale la pena no volver a hacer. Antes de que Angra pudiera responder, un golpe sordo les llegó a los oídos, seguido de un repiqueteo de tacones. Koyanskaya aterrizó con aplomo teatral desde la azotea. Su cola esponjosa se agitó 2 veces, y mechones rosados de cabello bailaron sobre sus hombros. Se ajustó la chaqueta del traje, que parecía estar a punto de reventar de botones, y sonrió con unos dientes demasiado blancos para alguien que acababa de hacer estallar el cráneo de un hombre a 1 kilómetro de distancia. Bueno, cantó alegremente, mientras se quitaba las nubes de polvo que le caían sobre la bufanda durante la batalla, menudo entrenamiento. Apenas me estiré. Draco giró la cabeza lo justo para confirmar la voz. Te perdiste el comienzo. Lo terminaste demasiado rápido, dijo Koyanskaya encogiéndose de hombros. Estaba saboreando el drama. Verlo entrar en pánico hizo que la espera valiera la pena. Angra pasó junto al cadáver con las manos tras la cabeza, crujiendo el cuello. Te llevaste la matanza, así que no empieces tu baile de la victoria. Estábamos a punto de matarlo a golpes con su propio fémur. Koyanskaya rió entre dientes, pero no lo negó. Eficiencia, cariño. Un tiro limpio en la cabeza me ahorra munición y energía. Además, no valía nada más allá del desastre que armó. Pateó el brazo amputado de Cocabiel, que se deslizó contra un trozo de varilla destrozada. Era pura palabrería. No hay razón para que siga ladrando. Estaban a punto de continuar cuando algo extraño les llamó la atención.
Al concentrarse, notaron que las calles estaban en un silencio sepulcral. Perdura después de que los gritos cesan porque ya no queda nadie que pueda emitir un sonido. Los escombros aún se derrumbaban a lo lejos, el fuego aún lamía las ventanas rotas y los cables eléctricos chispeaban sobre los marcos rotos de casas y locales comerciales. El hormigón estaba agrietado por el impacto anterior, formándose socavones donde antes estaban los cimientos. Coches aplastados se alineaban en la calle como latas desechadas, y un edificio escolar derrumbado ardía en el otro extremo de su visión. Todos se detuvieron y caminaron. Ninguno de ellos dijo nada por alguna razón desconocida. Koyanskaya se cruzó de brazos y parpadeó. Su sonrisa se había congelado. Draco se detuvo a medio paso y, por primera vez desde la pelea, miró a su alrededor sin fijarse en un oponente. La devastación ya no era abstracta. El distrito había sido arrasado. Estaban de pie en medio de ella. Las llamas silbaban tras ellos y el humo se elevaba hacia el cielo sin forma. Había gente bajo los escombros. Otros salían arrastrándose. Supervivientes inclinados sobre cuerpos inmóviles. Sonidos distantes de gemidos, llamadas de auxilio y sollozos ahogados se filtraban en el aire. Los ojos de Angra recorrieron el perímetro. Sintió un nudo en el estómago, como solo él podía experimentar, no por lástima, sino por el peso de la emoción que irradiaba cada estructura en ruinas. No necesitaba mirar los cadáveres. Ya podía sentir lo que dejaban atrás. El residuo psíquico de madres en duelo, padres desplomados, niños enterrados bajo pilares, algunos muertos, otros no. El dolor se aferraba al aire como melaza. Le subía por la piel y se filtraba en los glifos grabados en sus brazos. Le picaba cada centímetro del cuerpo. El sufrimiento era crudo y sabía demasiado real. Murmuró en voz baja, con voz apagada. Ahí está. Sus compañeras bestias no respondieron. Draco dejó que sus brazos colgaran a los costados. Su rostro no había cambiado, pero sus ojos sí, entrecerrándose apenas un poco. Vio el daño y calculó si había valido la pena. Si el objetivo justificaba la magnitud. No llegó a una conclusión. Simplemente señaló que fue un desperdicio. Un descuido. Koyanskaya extendió la mano y se rascó la oreja con un dedo, y su sonrisa, ahora débil e incómoda, dijo, «Uy». Entonces todos se quedaron allí, en un silencio incómodo. Un trío de monstruos que acababa de arrasar un pequeño distrito y ahora se daban cuenta poco a poco de la magnitud del desastre. Ninguno se disculpó. Ninguno expresó arrepentimiento. Pero tampoco hablaron. Observaron a un hombre ensangrentado intentar levantar una losa de hormigón rota con ambos brazos temblorosos. Observaron a una mujer arrodillada frente a un coche destrozado, gritando con las manos en alto. Angra susurró algo indescifrable. Draco se apartó de los escombros y continuó arrastrando el cadáver de Kokavier hacia la calle del fondo sin disminuir la velocidad. Nosotros no incumplimos el contrato, dijo rotundamente. Él sí. La garantía era su responsabilidad. Angra no discutió. Quizás tomó esa decisión tras buscar una excusa. Koyanskaya lo siguió y no se molestó en silbar como solía hacer. Las orejas de conejo de Koyanskaya se movieron bruscamente antes de que su cabeza siquiera se moviera. Su ojo izquierdo se dirigió al cielo como un láser que capta el calor. Se detuvo a medio paso, interrumpiendo cualquier comentario petulante que estuviera tramando, y giró el cuerpo con una gracia tan despreocupada que podría haber parecido casual. «Nos están vigilando», murmuró ella con voz seca y sin mostrarse siquiera divertida. «No creas que la emperatriz y yo no lo sabíamos». Draco ya había alzado la vista. Entrecerró los ojos. Podía percibir, sin necesidad de ninguna habilidad sensorial, que alguien descendía, lo que significaba que quería ser visto y notado. Su postura no cambió y su cuerpo ya rechazaba la idea de interactuar antes de que el intruso siquiera abriera la boca. Su sensación de peligro no provenía del pánico ni del miedo, sino de la irritación de que algo estuviera a punto de hacerle perder el tiempo. Angra echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo con los ojos entrecerrados. «Bueno, ¿y tú qué?» Otro que se cree importante. Para cuando aterrizó, el suelo ya había dejado de temblar por el impacto, pero el silencio entre las tres bestias era más fuerte que cualquier entrada explosiva. El aterrizaje de Valí no fue espectacular.
Fue limpio, pero el sutil crujido bajo sus pies les dijo a todos que podría haber creado un cráter si hubiera querido. Su expresión permaneció tranquila, ligeramente molesta, pero casi indescifrable, mientras sus ojos recorrían el campo de batalla abrasado. La calle estaba medio derrumbada. Los edificios, destrozados. El polvo de escombros aún flotaba en el aire, como una niebla que se negaba a asentarse. Restos humanos a diestro y siniestro. Y en el centro de este campo de ruinas, el cadáver de Cocabiel yacía rígido y enfriándose. Las pupilas de Valí aterrizaron sobre él y no se movieron durante un largo momento. Cocabiel, una amenaza para el mundo, ahora no era más que una masa arrugada de carne muerta que yacía junto a 3 extraños. El cuerpo de Valí no se inmutó. No era de los que se sorprenden con facilidad. Pero el cauteloso cambio de postura delató una reacción subconsciente. Albión ya había gruñido algo en su cabeza. Algo sobre que acercarse demasiado a esos 3 sería el tipo de error que acabaría con una historia antes de tiempo. Albión rara vez usaba ese tono. Koyanskaya ladeó la cabeza. Hueles a azufre y arrogancia. Diablo. Su voz salió monótona, pero con un tono metálico. Arrugó la nariz como si el hedor fuera suficiente para arruinarle el ánimo. Draco no se molestó en mirarlo. «Nombre», exigió. Valí no respondió de inmediato. Estaba registrando cada una de sus presencias y se dio cuenta de que ninguna se parecía a ninguna facción que él conociera. Cocabiel estaba muerto. Asesinado limpiamente y brutalizado por entidades que no eran demonios, ángeles ni caídos. Eso significaba que, fueran quienes fueran, no estaban sujetos a las luchas de poder que él entendía. Eran algo completamente distinto. No ignoró la exigencia. Valí, respondió con claridad. Valí Lucifer. Angra parpadeó y luego resopló con un sonido que no era exactamente risa, pero tampoco serio. Lucifer. ¡Qué mono! ¿Cuántos de ustedes andan por ahí con ese apellido y creen que es una personalidad? Valí no respondió al golpe. Vine porque Cocabiel se movía solo e ignoraba los acuerdos de paz. Su intención era iniciar una guerra usando a los humanos como campo de juego. Iba a matarlo. Parece que ustedes 3 llegaron primero. Koyanskaya se dio un golpecito en la mejilla con un dedo. No acabamos de llegar. Gritó durante unos 2 minutos antes de que su cerebro pintara las paredes. Por cierto, me entró sangre en el ojo. No parpadeó. Llegaste tarde. Los ojos rojos de Draco se posaron en Valí. Viniste a matarlo, pero no lo lograste porque tus acciones fueron más lentas que tus palabras. Ella frunció el ceño. Si pretendías actuar, deberías haberlo hecho. No dar explicaciones a desconocidos que no te responden. Valí frunció el ceño. No me estoy explicando. Pregunté qué pasó. Estás de pie sobre lo que pasó, dijo Angra, rodeando el cadáver con indiferencia. Le dio una patada suave. Cocabiel se peleó, habló demasiado, le dimos una paliza, el francotirador Foxy lo ventiló, y ahora su alma se convertirá en el próximo sujeto de prueba de nuestro amigo. Su tono permaneció seco. De nada, por cierto. Salvamos tu estúpida misión. Koyanskaya levantó la mano e hizo un pequeño saludo con 2 dedos. También agradecería un equipo de limpieza. La policía va a sufrir un paro cardíaco en cuanto vea el recuento de cadáveres. Ya están perdiendo la cabeza intentando acordonar el perímetro. Habló con la indiferencia de quien pide café. Valí no dijo nada al principio. Simplemente los miró a cada uno por separado. Angra era la menos amenazante a primera vista, pero su presencia no le pareció bien. Se sentía nula, casi como mirar fijamente a un vacío en el mundo. El aura de Koyanskaya hizo que Albión silbara de nuevo. Algo sobre el comportamiento de un depredador supremo envuelto en una máscara juguetona. Lo mismo ocurre con la otra mujer que lo hace sentir amenazado por otro dragón. Draco no transmitía ninguna imagen de inestabilidad ni temeridad. Su propio instinto le decía que ella era la más peligrosa. Finalmente Valí dijo, no eres de aquí. Draco no dignificó lo obvio. Eso es irrelevante. No lo es. No eres de aquí, pero mataste a Cocabiel sin decirle nada a ninguna de las facciones. Hablas con entidades que no reciben órdenes, dijo Angra sin emoción. Ni las dan. Valí apretó el puño.
Así que son enemigos. Te equivocas, corrigió Koyanskaya, levantando el dedo. No somos enemigos. Somos peores. No tenemos afiliación. El tono de Draco era más firme. No estamos sujetos a sus políticas, ni a las ilusiones que llaman autoridad. Los caídos iniciaron una guerra y nosotros aniquilamos a su artífice. Agradezcan que no los aniquilamos a todos junto con él. Valí se quedó mirando. Luego observó la calle llena de cráteres, los edificios destruidos, los coches destrozados y las tenues manchas de materia orgánica carbonizada que cubrían el pavimento. ¿Acaso estos tres se preocupan por los humanos? No preguntó. Angra probablemente notó su último llanto de pensamientos, cuando sus ojos ya no estaban puestos en Valí. Su mirada se había desviado de nuevo, escudriñando el horizonte. Podía sentirlo arrastrándose bajo su piel. En algún lugar detrás del humo y las sirenas había personas que no tenían nada que ver con la lucha, pero que habían sufrido el precio de todos modos, humanos derramando tristeza en el mundo, y su dolor sabía a viejo y agrio. Se rascó la oreja y mantuvo la voz tranquila. Por cierto, esta ciudad probablemente se derrumbe si no nos vamos pronto. A menos que te apetezca explicarle a algún periodista por qué el esqueleto de su tío sobresale del techo de un supermercado. Nadie se rió. Ni siquiera Vitch. Valí apretó los labios. Ahora tenía la mente clara. No podía vencerlos. Ni en una batalla justa, ni siquiera con la malla de escamas de Albión. Quizás ni siquiera con refuerzos. Recordaría sus rostros. Le informaría de esto a Zazel. Pero por ahora, necesitaba sobrevivir. No hizo ninguna declaración. Observó cómo los tres desaparecían como fantasmas.